Universidad Panamericana, Rodrigo Soto Morales, a quien saludo esta mañana. ¿Qué tal, licenciado? Buenos días. Muy buenos días, Víctor, con el gusto de saludarte a ti, a Belén y a todo su auditorio. Gracias. Y bueno, para entrar en materia, ¿cuál es su análisis sobre esta captura y sobre todo el regreso de Joaquín Guzmán Loera a la prisión de donde escapó hace unos meses? Mira, para poder tener como un contexto, porque ha sido abundante la información que se ha generado desde ayer, no hay que perder de vista pues todos los años anteriores, ¿no? Al momento que nos encontramos, qué es lo que ha pasado, pues sabemos que el Chapo pues se fuga y se le vuelve más bien se le captura por primera vez en junio del 93, se le recaptura en febrero del 2014 y ahora pues el día de ayer vuelve a caer, y que ha sido una operación que se encuadra dentro de una batalla operativa que implica operación táctica, es decir, la colaboración institucional entre las autoridades y las dependencias encargadas de la seguridad pública y de la seguridad nacional. Me refiero con ello, como se ha dicho ya en las conferencias de prensa, tanto por el presidente como por el secretario de Gobernación, como por la procuradora, pues de la Marina, del Ejército, de la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, etcétera, y el CISEN, obviamente, ¿no? Donde ellos colaboran. Luego está la operación penitenciaria, que yo creo que ahí todos es donde nos hacemos más preguntas. Se ha hecho una reforma que entra en junio de forma imparable, vamos a decirlo así, en materia de justicia penal, y que poco éxito va a tener cara a lo que los que nos dedicamos a la seguridad nacional llamamos el poder nacional, si no hay una reforma penitenciaria, Víctor. O sea, estamos hablando de una operación táctica, pero ahora es necesaria una operación penitenciaria, y obviamente se viene después la operación jurídica, porque vamos a entrar, y no podemos olvidar, y se ha comentado poco, pues de que el Chapo durante su fuga, los 182 días que estuvo fugado, no paró la batalla jurídica y estuvo interponiendo un montón de amparos para evitar obviamente su extradición a los Estados Unidos, que después, esa sería una cuarta faceta, vendrá la operación política. El gobierno mexicano entra en el debate sobre si debe o no extraditar. Independientemente de la opinión que se pueda tener desde el punto de vista político, y así yo es como lo veo después de un análisis detenido, el gobierno mexicano no debe extraditar al Chapo. Y escuchó usted bien, no debe extraditar al Chapo. ¿Qué quiero decir? Que la extradición, que ya es una costumbre en materia de la batalla contra el narco, tanto por parte de los Estados Unidos, que la pide, como del gobierno mexicano, que la concede, lo único que va a reflejar es debilidad del poder nacional. Es verdad que lo mejor es enemigo de lo bueno, dice el conocido refrán, pero si realmente el gobierno mexicano quiere cambiar las cosas con unas reformas en materia económica, con unas reformas en materia de educación, con unas reformas en materia de seguridad y de justicia penal, pues no puede eludir la responsabilidad real de la reforma penitenciaria. Porque si bien el sistema penitenciario es como el gran deudor en el caso del Chapo por las fugas que se han dado, pues está claramente que hay un problema que hay que atacar. Y si no aprovechamos la oportunidad, ayer el senador republicano Marco Rubio le pidió al presidente Obama que pidiera la extradición de inmediato, pero pues hay un editorial del día de hoy del New York Times que coincide con mi opinión en el sentido de decir, sería debilidad del gobierno mexicano, y es verdad que también a Estados Unidos le incomoda tener un capo de esta naturaleza. Es verdad un riesgo, no voy a ser ingenuo, que vuelva a haber una fuga del Chapo, pero al mismo tiempo es una oportunidad del gobierno mexicano de replantearse las cosas en materia penitenciaria y de entrar a fondo. Ojo, que ya lo está haciendo, ya entró desde esta última segunda fuga del Chapo del penal del Altiplano a castigar a los culpables y hacer un análisis. Según se ha dicho, ha habido un trabajo extenuante en estos 182 días, más de 9,000 agentes de las dependencias de seguridad. ¿Por qué no aprovechar ya esa inercia saludable y realmente intentar cambiar las cosas en el sistema penitenciario? Ahí el problema es de confianza de la ciudadanía y de la comunidad internacional en el gobierno. Por lo tanto, si no extradita al Chapo y evita una fuga, realmente sería un acierto completo. De otra manera sería un acierto incompleto, Víctor.
Rodrigo, sobre todo me llama la atención, pero también sería ir contra la corrupción, ¿no? Porque finalmente pareciera que el dinero marca las tendencias y es lo que somete a muchos de estos custodios y funcionarios que se han prestado, no en esta ocasión, sino en las dos veces que se ha fugado. Se ha hablado de que llega a dominar el reclusorio a través de cañonazos de dólares, ¿no? Es correcto, la sombra de la corrupción está ahí, y yo no diría solamente la sombra, sino el cuerpo. La historia política de nuestro país está marcada por el estigma de la corrupción, pero al mismo tiempo este tipo de ocasiones son ocasiones realmente para dar un golpe de timón, y no digo solamente al gobierno, sino también a los ciudadanos, porque si los ciudadanos nos pasamos criticando al gobierno, independientemente de la preferencia política o simpatía política que queda cada ciudadano, ya el gobierno como institución, y no lo apoyamos cuando debemos, yo creo que este es un caso en que el ciudadano debe de apoyar al gobierno, independientemente que simpatice o no con los perfiles que ahora lo ostenta, porque de otra forma no nos conformaremos como país. Y la, vamos a decir, la posición cómoda, que la esclerosis cívica que genera esa posición cómoda es muy grande. Lo extraditen y muerto el perro, se acabó la rabia. Es que eso es lo fácil. Lo difícil es replantearnos qué somos como nación. Y es momento, en materia de seguridad nacional, de reconocer la labor del Ejército Mexicano, de reconocer la labor de la Marina, de replantearnos las leyes de seguridad nacional que tenemos ahora vigente, hacer una ley de defensa nacional para delimitar muy bien las funciones. La semana pasada, con el caso pues del horrendo crimen de la alcalde Mota en Morelos, se habla del mando único otra vez en el debate nacional. Es que eso es lo cómodo, que venga alguien de fuera y me arregle el problema. Hay veces que es necesario, es un requerimiento práctico, es una exigencia práctica, pero tiene que ser temporal, subsidiaria, con fecha de caducidad, porque de otra manera estamos generando una esclerosis operativa en las instituciones de seguridad y en las instituciones penitenciarias de nuestro país, y eso a la larga nos va a llevar a una muerte lenta y a una descomposición lenta. Entonces, si no aprovechamos estos algodonazos, como es la captura de ayer, entonces yo me pregunto, ¿cuándo? Y es creo importante replantearnos que el gobierno mexicano puede, y que los ciudadanos respaldándolo, porque al fin y al cabo quienes lo componen, según nuestro artículo 39 constitucional, son los mismos ciudadanos, pues pueden también, porque si vamos dejando una línea que crezca entre gobierno y población civil y vamos separando el ideal democrático, también se diluye. Entonces, esto tiene mucho más consecuencias. Yo por eso creo que es un tema de poder nacional, sí, el no extraditar al Chapo y el demostrarnos a nosotros mismos que podemos, con los capos más buscados del planeta, y que podemos reformar nuestro sistema penitenciario, Víctor. Claro, maestro, le saluda Belén Zapata, una reflexión muy interesante, además una postura también bastante interesante, distinta de las que hemos escuchado en las últimas horas. Muy brevemente, porque lamentablemente el tiempo se nos agotó, ¿qué lectura hace usted del hecho de que las autoridades decidan reingresar al Chapo del penal de donde se escapó? ¿Es un guiño, es una acción política, una maniobra política? ¿Podría ser así, maestro? Sería una ligereza afirmarlo en ese sentido. He sabido que aparte de Puente Grande, pues el penal del Altiplano se supone que son los penales de máxima seguridad de nuestro país. Yo creo que cuando tienes que tomar decisiones rápidamente en materia de seguridad, tienes que irte por la decisión menos arriesgada, es decir, prácticamente y operativamente más viable, y dadas las investigaciones que se han hecho en el penal, pues, y con lo ocurrido hace 82 días, es probable, no me atrevo a afirmarlo porque no tengo los datos de primera mano, que ya se hayan hecho muchas reformas y que el penal ahorita esté bajo directísima supervisión y control del gobierno federal. Por tanto, eso les genere mucho más confianza que andarlo cambiando del lugar donde no tienen ahorita ni la intervención, ni la supervisión, ni el seguimiento que pudieran tener ahí. Es verdad, y es que ya se escapó de ahí. Pues sí, pero es la oportunidad, ahora sí, de reparar, no solo de desagraviar a todo el Estado, ¿no? Entonces hay que replantearnos en estos momentos qué es México. ¿Un servidor y socio meramente comercial de Estados Unidos, o es un país que también está desarrollando su identidad nacional y su proyecto de nación? Y este tipo de ocasiones nos llevan a reflexionar sobre ello, y insisto, en el caso penitenciario ahora es una buena oportunidad.
Interesantísimo este comentario, maestro, le agradecemos, muchas gracias por su participación y seguimos en contacto. En contacto y un saludo para Belén y para Víctor, un gusto y buen fin de semana a todos. Igualmente, gracias. maestro. Muy buenos días. Y bueno, ¿qué te parece, Belén, si vamos a una pausa?